Bueno, este es el segmento Hacer la Diferencia que producimos junto con la derrama magisterial aquí en Réplica y por eso estamos con la licenciada, nos corrigió Nelly Klopp, porque usted participó Licenciada en en Sociología. sociología. Usted participó en el encuentro, bueno, antes se llamaba encuentro, creo, ahora se llama Congreso. No, Congreso Internacional Encinas, la edición número 15 del Congreso Internacional Encinas, y allí usted disertó sobre el sentido de la educación en estos tiempos de crisis. Y usted también, creo que la vi un poco sentida e impactada por estas cifras que habíamos dado sobre la violencia contra la mujer. Sí, ¿Cómo, ciertamente. cómo están tan validadas, no? Está muy validada y además... Bienvenida a Epicentro, perdón. Sí, muchísimas gracias. ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, particularmente muy sentida porque he tenido la experiencia de trabajar mucho con niñas y con niños también que han sido víctimas de abuso sexual en años anteriores, ¿no? En toda mi carrera de defensa de los derechos de los niños, y veo que como que la cosa está peor. Y como normalizada, ¿no? Que el 56% justifique la violencia, ¿no? Antes se escondía, era una cosa que daba vergüenza, ahora la cosa está como todo, ¿no? Medio enriquecida. La violencia nos gobierna en todo, ¿no? En todo, sí. ¿Y cómo es repensar la educación en este contexto de crisis? Porque es como si estuviéramos retrocediendo para volver a pensar. Así es. Y creo que es bueno que volvamos a pensar, ¿no? Porque la crisis, digamos, de la educación no es un asunto de hoy, no es algo nuevo. Ya a finales de los 90, inicios de este milenio, José Rivero, un estudioso de la educación que ha fallecido y hace muchos años, 8 años. Sí, muchos años, sacó un libro que impactó al Perú en la década del 90 y que también impactó a toda América Latina, a la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Que señalaba exactamente dónde, a quiénes es que la educación no les llegaba. O sea, marcó las pautas de la discriminación y de la exclusión de la educación, ¿no? Eso es un shock, supuso un shock, y también significó un movimiento que viera cuál es la educación que el Perú requiere o que el mundo requiere. Hoy nosotros estamos pensando de otra manera, estamos pensando cuál es la educación que la humanidad requiere, ¿no? Porque la crisis de la educación moderna, de la ilustración, de que el hombre mejora, que puede ser perfecto, que puede perfeccionarse, que la moral humana está en progreso, eso se ha venido abajo. Y se ha venido abajo con el colonialismo, que considera que no todos los seres humanos pueden desarrollarse y progresar, depende de la biogenética, ¿no? Todo el eugenismo que ha sido denunciado en toda América Latina como orientación de la política hacia la infancia y hacia la educación también, en la educación a principios del siglo XX, o considerar que los pobres no pueden aprender, eso ya es a los 40, a los años 40, y finalmente que los adolescentes son unos delincuentes, ¿no? Que es a partir de los 70, ¿no? Ese es el estudio que ha hecho Susana Iglesia sobre el tratamiento de los niños en la Organización de Estados Americanos, en el Instituto Interamericano del Niño, que ella dirigió hasta la Convención de los Derechos del Niño. Entonces es clarísimo, clarísimo. ¿Cómo repensamos la educación en un país que no reconoce la diversidad y que cada vez hay más brechas, no solo económicas, sino también culturales, no revisadas, no aceptadas, no interiorizadas? Ciertamente, y además despreciadas. Efectivamente. ¿No? Porque ese es el elemento del racismo, ¿no? El desprecio, no es solamente un olvido, o el desconocimiento, sino una incapacidad técnica, sino que hay de fondo una exclusión
intencionada, que es el racismo, ¿no? O el patriarcado con las mujeres, o podríamos decir también con el capitalismo, que impide que determinados sectores se desarrollen con la educación porque se pueden rebelar ante la situación de sumisión, que también son, digamos, los 3 pilares de estos momentos. Pero la educación, como digo, esta aspiración de que la educación transforma a las personas y al mundo, no siempre es cierto. También puede ser una educación que mantenga las cosas o que las empeore. Y lo estamos viendo ahorita con la negatividad a la educación sexual integral, que produce justamente la reproducción de estos el patrones que son patriarcado y estos avalados. patrones de los que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, a pesar de que uno ya tiene una crisis que se viene galopando con esta crisis de la narrativa, por decir, moderna, hoy estamos en una situación totalmente diferente. Hoy pienso que, y eso es lo que pensamos muchos que estamos dándole vueltas a este asunto, es que la problemática de hoy es la defensa de la vida y que eso te traslada a otra dimensión. Pierdes, o sea, estás en riesgo de perder la vida humana, pero también de la biodiversidad, de la tierra, de los seres vivos. Y eso nos pone en una disyuntiva y nos debe dar una fuerza para plantearse otro esquema de sociedad y otro esquema de educación, otros paradigmas. Eso iba a preguntarle, porque lo que hay en la escuela en este momento, en general, ¿no? No me refiero solamente a la escuela pública, la currícula, los temas Sí. que estudian los chicos y que los profesores transmiten a los chicos, ¿les permite formar adolescentes y jóvenes preparados para defender con una ética elevada, por ejemplo, la sociedad, el medio ambiente? ¿O no? No, Es definitivamente que la no. defensa de la vida, cuando parece que la vida no vale nada, No vale nada, no ese es el tema principal. Y cuando estás pensando tú en que la defensa de la vida es, por ejemplo, la igualdad de género o, en todo caso, el respeto al otro, la igualdad, la justicia, y que no tengas estas cifras, eso te lo planteas como algo que está prohibido, la cosa es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y está tan prohibido que no sé si ustedes recuerdan, el año pasado ha habido intervención en el norte del país en salones para ver si están enseñando algo relacionado a la educación sexual. O sea, eso es un peligro para los dogmas, eso es un peligro para quienes plantean que lo natural es justamente lo que claro, pero se es que la está educación diciendo. siempre ha sido el arma más política, ¿no? Sí. Y justamente yo creo que esa es una oportunidad. El hecho de que la educación esté en disputa y que exista ahorita una especie de lucha entre cambio de paradigmas en quién domina esta construcción de lo simbólico, de lo cultural, nos da pie a que podamos levantar nuestros argumentos y entrar en esa disputa hacia un cambio totalmente distinto, ¿no? Y no es algo nuevo, ya está sobre la mesa, ¿no? En la historia tenemos todo lo que es educación popular. En términos concretos, hoy tenemos la educación comunitaria que busca resolver las necesidades de aprendizaje, ¿no? Desde cómo cultivar hasta cómo aprender a leer, la alfabetización. Ahorita la alfabetización está siendo comunitaria, está siendo una salida popular porque el Estado no está ofreciendo resolver ese problema para el país. Y otras cosas más, ¿no? Arte, cultura, todo eso está saliendo por otros caminos. Y por último, yo quiero insistirlo con esta preocupación, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo puede el país educar a futuros jóvenes con sensibilidad, con un alto nivel de humanismo, de respeto hacia el otro, etcétera? Si no se puede hacer cambios por factores políticos, por resistencia política, no se puede hacer cambios precisamente en los contenidos.
En realidad, yo pienso que los cambios sí se pueden hacer desde el lado de los movimientos sociales y que eso es algo que tenemos que fortalecer. Es una realidad porque existen, lamentablemente muy segmentados. Creo que la tarea está en juntar, en hacer enlaces. A nivel de gobierno, de Estado, creo que los nuevos paradigmas de gestión tienen que darse urgentemente, que tienen que ver con descentralización, que tienen que ver con territorialidad. Yo, ¿para qué me educo? ¿Cuál es el objetivo de una educación? ¿Cuáles son los propósitos y los sentidos de la educación? Ahorita con esta crisis estamos hablando de la vida, estamos hablando de la justicia, pero la ética también, ¿no? No la corrupción, el envejecimiento de todo, de la economía, de la política. Eso también debe ser un propósito de la educación. Claro, lo que pasa es que claro, ¿no? Yo la escucho y digo, claro, pero luego me viene a la cabeza que yo he visto niños de 8 y 9 años que todavía no saben hacer el 4. Que no saben hacer el número 4. Que no, claro, que no tienen adiestramiento. No, para nada. Y que pasan los cursos, entonces tú dices, claro, y además niños que pueden estar educados simplemente por de dónde vienen, por el respeto. Si tú naces en mitad del bosque o en mitad de la selva, tú creces respetando lo que te rodea, ¿sí? Pero necesitas la herramienta de poder hacer bien un 4. Y eso es fundamental y eso no está pasando tampoco. Eso no está pasando por la exclusión, porque no interesa que esa ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, ahí hay que pelear por la mayor inversión en la educación, por la dinámica de expandir la educación, por entregar la educación a las autoridades locales, a las comunidades, por hacer que la educación se desarrolle mucho más cercana a la gente, por dar materiales, ¿no? Y un sinfín de cosas, porque la cobertura de la educación, la calidad de la educación, eso es algo que lo conocemos desde hace décadas y sabemos dónde están esas falencias. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que casi 8 millones de personas no terminan su educación básica y no hay educación para personas jóvenes y adultas como parte de la oferta educativa formal. Existe la educación básica alternativa, pero no la diversidad de... ¿no? Bueno, hay que poner la educación en el centro. En el centro. Estamos ahora... Qué interesante y qué bueno que tema de fondo que hemos tocado con usted. Claro, la llamaremos en otra oportunidad porque vienen las elecciones y hay que hablar de educación. Hay que hablar de educación. ¿Podemos contar con usted para cuando llegue ese momento? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Encantada. No se vaya porque vamos a decir muchísimas gracias. Al contrario, encantados nosotros. Ya saben, a la licenciada Clo la vamos a tener más adelante en campaña, analizando lo que quieren hacer nuestros candidatos con la educación, con los niños, con la juventud. Pero no se vaya porque queremos hablar de la promoción para la afiliación. Afíliate y disfruta de los beneficios para maestros afiliados a Derrama Magisterial. No sé si tenemos un video promocional, Ricardo. Adelante, que luego yo leo y doy más detalles al respecto. Adelante. Vamos. Las ventajas de estar afiliado a la Derrama Magisterial. Yo decidí cuidar mi futuro. Por eso me afilié a Derrama Magisterial. Y ahora participo en los 25 sorteos por 3 días y 2 noches de alojamiento para 2. Afíliate en noviembre y diciembre y entras al sorteo. Y nos vemos en Cusco, Arequipa, Nazca. Tú eliges. Yo ya tomé la decisión, ahora te toca a ti. Escribe al WhatsApp y afíliate. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza. Los afiliados a Derrama Magisterial en Nusca son los siguientes, ¿no? Los docentes afiliados a Derrama Magisterial acceden a importantes beneficios y servicios como beneficio por cese.
Permite al maestro ahorrar mediante aportes equivalentes al 0.5 de una UIT vigente. Al momento del cese recibe el total de sus aportes más la rentabilidad acumulada durante la afiliación. De rama magistral entrega estos fondos en un plazo menor al que tomaría recibir una pensión de jubilación. Pues eso es un martirio para muchos. La pensión de jubilación me refiero, Sí. del Estado. Sí. Beneficio por fallecimiento. Este beneficio gratuito otorga a los beneficiarios del maestro un respaldo económico mínimo de 2 UITs vigentes a la fecha del cese. Si el fondo acumulado es igual o superior a 1.5 UIT, se añade la UIT adicional. Beneficio por invalidez, también gratuito. Aplica si el docente cesa por invalidez permanente con un grado total o un menoscabo mayor al 66.6%. En este caso recibe el equivalente a 4 UIT vigentes a la fecha del suceso. Servicios adicionales que abarcan desde hoteles a nivel nacional, o sea, todo esto con beneficios económicos, ¿ya? Para los maestros afiliados. Hoteles a nivel nacional, créditos personales, descuentos en las librerías Crisol, aprovechen. Programas de formación, porque para el resto de que no somos maestros, cualquier librería, los libros son caros en este país, así que aprovechen estos beneficios. Programas de formación, acceso a proyectos de vivienda, asesoría legal gratuita, biblioteca virtual sin costo, promociones y descuentos con diversos proveedores. Así que, señor docente, afíliese ya. Muchas gracias de Rama Magisterial. Hasta nuestra próxima edición de réplica y gracias Hacer la diferencia. por hacer la diferencia, a la de Rama Magisterial, perdón, por hacer la diferencia. Vamos.